En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo, hermanos, cantando con mucho gozo el himno número 5, Ser infinito, Dios bondadoso. Himno número 5. Que te elevamos
Vamos ahora, hermanos, a tener la oración de ofrecimiento a nuestro Dios, ofrecer este culto. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos porque nos has dado, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Es bueno, Señor, darte gracias, Padre, porque usted, Señor, nos da esta oportunidad tan grande, Padre, de poder ensalzar y elevar, Señor, una plegaria a tu nombre, alabar tu nombre porque eres digno, Señor, de ello. Y en esta mañana o en esta tarde, Señor, quiero agradecerte, Señor, porque usted, Señor, bendiga a su pueblo y que, Señor, en sus hogares, Señor, tengan la certeza, Padre, de que usted, Señor, escuchará nuestras plegarias, nuestra adoración. Señor, yo le ruego, Padre, que se digne a escuchar la alabanza de cada uno de sus hijos, que le lleva, Señor, ante el trono de su gracia, que se agrade de ellos, Señor, y que llegue ante usted, Señor, como un perfume suave. Te suplicamos, Señor, que nos dé, Señor, cada día, Señor, el gozo y la oportunidad, Señor, de poderte alabar como usted se merece, porque usted, Señor, es nuestro único Dios, nuestro único Señor, al cual debemos de darle la honra y la gloria, porque para ello, Señor, fuimos hechos. Te lo suplicamos, Padre, no por nuestros méritos, sino los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener la lectura devocional y esta lectura la encontramos en el Salmo 107. Esta lectura la pasará a dirigir nuestro hermano Rogelio. Vamos a leer la palabra de Dios todos unidos en el Salmo 107 del 1 al 9, lectura devocional que haremos todos juntos, y dice así la palabra de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del Aquilón y de la mar. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones y dirigiólos por camino derecho, para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sació el alma menesterosa y llenó del bien el alma hambrienta. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir con el orden de culto, hermanos, y ahora los invito a que cantemos con mucho gozo el himno 510, 1000 voces para celebrar. Himno 510 para honra y gloria de nuestro Dios.
Ahora, hermanos, les invito a que preparen sus Biblias para buscar la lectura bíblica que la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, para hacer esta lectura en una forma alternada del 1 al 17. Romanos 1, del 1 al 17, que dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones y en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros según don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuando a mí presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios se descubre la fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano Raúl Montaño. Vamos a tener nuestra oración de gratitud y peticiones. Vamos a leer primero lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, de todo su corazón. Y así, Señor, con todo nuestro corazón nos acercamos a ti para poner delante de ti esta oración, Señor. Primeramente, damos gracias, junto con la congregación de la mesa directiva, porque tú nos permites un mes más para iniciarlo en tu nombre. Porque a pesar de la pandemia, Señor, que tú has permitido que se prolongue, porque sabemos que también está bajo tu control y está en tus manos, nos has concedido bienestar y bendición. Gracias, porque seguimos estando en tus manos y seguimos recibiendo bendiciones. También ponemos delante de ti las peticiones para que en este último bimestre del año, lo que es noviembre y diciembre, tú confirmes nuestra fe, tengas en tus manos a las familias de la Iglesia para que podamos todos consagrarnos día a día. Te suplicamos por los pastores, por las misioneras y obreros
para que realicen sus labores ministeriales a pesar de la pandemia y especialmente por aquellos que están enfermos, que están contagiados, pero que tú los estás guardando también y permite que puedan restablecerse en su salud. También gracias por los hermanos de la tercera edad, que tú les ayudes en sus enfermedades. Sabemos que los años van pasando sobre nosotros, no tenemos la misma fuerza física, pero tenemos la fuerza espiritual que tú nos das para continuar adelante y también nos permite los medios para seguir trabajando en tu nombre. Bendice a todos los hermanos de la tercera edad. Nuestra hermana Rosy Rodríguez tiene gratitud por las respuestas a sus oraciones que tú le has dado, por las bendiciones derramadas en su familia y sus trabajos. Pero también tiene una petición por su vida espiritual, la de su familia, para que sean un testimonio fiel en medio de las tinieblas, que ellos sean luz y otros puedan llegar al conocimiento de tu palabra, para que, Señor, esta palabra tuya siga llegando a los hogares a través de estos medios, Señor. Si tú no nos permites reunirnos, que sean estos medios electrónicos los que nos permitan unirnos para alabarte, para glorificarte, para meditar en tu palabra. Gracias por todo esto, te rogamos que tú permitas que esto pueda continuar. Nuestra hermana Isabel Contreras tiene una petición a favor de su mamá, Asencia Martínez, para que tú les consueles por el fallecimiento de su hijo Miguel. Señor, sabemos que solamente tú das el consuelo a través del Espíritu Santo y que así habrás de consolar a nuestra hermana y que habrás de dar la fortaleza espiritual y que todo momento, Señor, tu nombre también sea glorificado y puedan tener esta esperanza de vernos algún día en tu presencia. Nuestra hermana Isabel Contreras tiene petición, Señor, por su mamá. Nuestra hermana Mari Cati tiene gratitud por las bendiciones en su casa, por la salud, por el bienestar y provisión de alimento, también por la Semana de la Reforma y las actividades programadas. Gracias, Señor, porque en tus misericordias, Señor, llenas de bendiciones, la casa de nuestra hermana, Señor, le provees de lo necesario, y también por esta semana que está terminando de la Reforma, en la cual damos gracias por aquellas personas que tú usaste para que nosotros tengamos la Biblia a nuestro alcance, tengamos las doctrinas en las cuales creemos y sabemos que ellas, a través de ellas, Señor, podemos conocerte y tener la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Noemí Ruiz tiene gratitud también por las bendiciones en la familia y en la congregación, por los cuidados en el trabajo de sus hermanos, y te pide por los niños y jóvenes para que sean librados de tentación. Sabemos, Señor, que el mundo está cerca y las pruebas y las tentaciones se acercan especialmente a los niños y a los jóvenes. Te rogamos que tú los libres, permitas que ellos puedan también estar cerca de ti y ser guardados en tu misericordia. También, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestra hermana Aminta, Señor, en la recuperación de su salud, en su pierna, Señor, que todavía sigue con molestias, con dolores después de su caída. Bendícela, permite que pueda tener el tratamiento adecuado, así como también, Señor, que tú bendigas a Yoshi en sus estudios. Bendice a toda tu iglesia, Señor, en todos lados, a los que se pueden reunir, a los que no, pero que, Señor, no de forma presencial, pero lo hacen de forma virtual. Que podamos siempre, Señor, buscar el medio por el cual acercarnos a ti, glorificarte y saber que tú nos guardas y nos llenas de todos los privilegios de ser tus hijos. Acepta esta gratitud, Señor, y estas peticiones que ponemos delante de ti,
porque las ponemos solamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, nuevamente a cantar con mucho gozo para honra y gloria de nuestro Dios el himno 260, Tuyo soy Jesús. Himno 260. Ahora, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje de nuestro Dios, que estará a cargo esta meditación del hermano Raúl Montaño. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar en su casa para meditar en su palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra y escucharte, Señor, y también pedirte a través de tu Espíritu que nos dirijas en esta meditación. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, estamos a 503 años dando gracias de la Reforma que se inició ya en 1517 y a la fecha gozamos de la bendición de poder leer nuestra Biblia, de poder reunirnos, de tantas cosas que estaban prohibidas para la Iglesia, que en algún momento se prohibieron. Pero dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu y nos habla para que nosotros sepamos qué es lo que Dios ha hecho con su iglesia. El día de hoy vamos a tomar el tema
la Iglesia en la Reforma Protestante. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero, Calvino y otros grandes personajes no se hubieran rebelado contra la Iglesia Católica, contra todo aquello que estaban haciendo, que no deberían haber hecho? ¿Cómo fueron cambiando las cosas? ¿En qué momento se dan? Porque la Iglesia primitiva pues vivía las enseñanzas del Señor Jesús y vivía lo que Dios decía a través de su palabra. Vivía lo que los apóstoles enseñaban. Sin embargo, pues la Iglesia se fue corrompiendo y pues llegó un momento en que pues era ya imposible aceptar tantas cosas. Vamos a comentar solamente algunos de los principios que llevaron al protestantismo a dar inicio a esa lucha. Una de ellas fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esta es una enseñanza característica del protestantismo. Esto significa que todos nosotros, todos los seres humanos, podemos ir directamente a Dios, no necesitamos intermediarios. El único sacerdote que intercede por nosotros y que es uno de sus oficios del Señor Jesús, precisamente es interceder por nosotros y nosotros podemos tener acceso directo al Padre. No necesitamos intermediarios. Otro de los principios es la justificación por la fe. Esta es una doctrina fundamental. Esto significa que la naturaleza de la persona tiene que ser cambiada solamente por la fe en los méritos de Cristo. Esto es un acto de fe, un acto de gracia divina, y no hay algo que nosotros podamos hacer para ganar el cielo. Somos justificados por fe porque nuestro Señor Jesucristo ya lavó, ya limpió nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer es creer precisamente que lo hizo por nosotros. Él expió nuestros pecados en la cruz. Otro de los principios es la experiencia personal. Esto es que solamente nosotros, los individuos, podemos cambiar y podemos sentir ese cambio. La condición del corazón es algo personal, no algo que nos impongan, sino que la persona es más importante que todos los ritos y que todas las ceremonias. Es decir, la persona, Cristo vino a morir por nosotros, las personas. Algo muy importante en los fundamentos también de la Reforma fue la autoridad de la palabra de Dios. Esto significa que la palabra de Dios es lo único que es verdad. No las tradiciones, no la iglesia, no las enseñanzas, no las costumbres, solamente la palabra de Dios. Algo también muy importante es la centralidad del púlpito. Esto quiere decir la predicación de la palabra de Dios. Es decir, la enseñanza a través del sermón, a través del acto de adoración, no es la misa como se decía, no es aquel lugar o aquel momento en que se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, que se llama transubstanciación, esa doctrina católica, sino lo importante es la predicación de la palabra de Dios. El pan no se convierte en nada, el pan sigue siendo pan todo el tiempo. Simboliza para nosotros en la Santa Cena, simboliza el cuerpo de Cristo, no cambia. Lo importante es la predicación de la palabra de Dios. Otro de los fundamentos que vamos a ver, el último, rápidamente, es la participación laica en el culto de adoración. Es decir, la iglesia participa. Es importante que el pueblo adore a nuestro Salvador y la adoración sea solamente a Dios.
Vamos a ver rápidamente algunas partes de lo que es la Reforma Protestante o los orígenes, porque sabemos y creemos, a veces decimos que todos venimos de Lutero, y no precisamente. La iglesia presbiteriana es más calvinista, su origen está en el calvinismo, pero vamos a hablar, ya que sí, Lutero efectivamente fue una parte muy, muy importante de la Reforma. Pero vamos a hablar también de otros lugares donde también se desarrolló el protestantismo, que tuvo muchos orígenes. En Inglaterra había un señor que se llama Thomas Bilney. Este fue un teólogo, fue alguien que estaba en contra de la Iglesia Católica, y en aquellos tiempos todo lo que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica era herejía. Había que acabar con todos los herejes. Sin embargo, Thomas Bilney dice que leyó la Biblia en la primera carta a Timoteo. Vamos a dar lectura. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, primera Timoteo 1, versículo 15, que fue la inspiración de este personaje. Dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo escribió el apóstol Pablo a Timoteo, y es algo muy importante para todos nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa convicción tenía este personaje, Thomas Bilney. Dice que tuvo el atrevimiento de irse a confesar con un sacerdote. Y pensarán, ¿cómo alguien que cree en lo que dice la Biblia y que estaba en contra de la Iglesia Católica se podía confesar con un sacerdote? Pues se fue a confesar con el sacerdote, y su confesión fue narrar cómo conoció él a Cristo, cómo se produjo su cambio, cómo se abrió su corazón a lo que la palabra de Dios se le dijo, y cómo cambió esta persona. Bueno, pues fue tal el impacto en el sacerdote que el sacerdote se convirtió. Entonces, ¿qué puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios no es solamente para decir a quién la vamos a predicar, a los que la aceptan fácilmente. No, la palabra de Dios es para todos. Y entonces, pues este personaje, Thomas Bilney, se atrevió a ir con el sacerdote, y fue tal el impacto que, dice, el sacerdote se convirtió. Posteriormente, bueno, pues fue también muy conocido lo que hizo Thomas Bilney, y pues terminó como muchos terminaron en aquel tiempo. Lo mataron, fue muerto. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir algo o podemos defender nuestra fe con nuestra vida? Porque es fácil decirlo y decimos, sí, yo doy mi vida por el Señor, pero si ya tuviéramos enfrente el momento en que nos dicen o claudicas o te mueres, ¿cuántos realmente estaríamos firmes en nuestra fe? Muchos murieron en la hoguera, vivos, los quemaron. No era que primero los mataban y luego los quemaban, no. Los amarraban y los quemaban. Antes les preguntaban si querían claudicar de lo que estaban creyendo, y pues efectivamente muchos murieron quemados. Otro personaje fue Guillermo Tyndale, también en Inglaterra. Este personaje tradujo la Biblia al inglés. Él fue una de las personas
que se preocuparon porque la Biblia llegara al pueblo. También recordemos que Lutero tradujo la Biblia al alemán. Bueno, este personaje, Tyndale, tradujo la Biblia al inglés. También fue perseguido, también tuvo que esconderse para que pudiera trabajar en lo que el Señor le había llamado. Él dijo: si los cristianos tuviesen la Biblia, con ella podrán responder a los sofismas, sin ella no pueden afirmarse en la verdad. El que no conocía la Biblia y no podía leer la Biblia, pues no conocía la verdad. Nosotros conocemos la verdad porque tenemos acceso a la Biblia, pero fue gracias a todos aquellos personajes que Dios usó, porque fueron herramienta de Dios para que nosotros podamos ahora tener nuestra Biblia, poder leerla. No sé cuántos de ustedes recuerden, yo todavía en mis tiempos de infancia me tocó, iba yo a misa, yo era católico, el Señor me llamó ya más grande, y yo recuerdo que la misa no le entendíamos nada porque la misa era en latín. Todavía a mí me tocó en latín, aunque ya después estaba permitido, pero en México yo todavía iba a la misa en latín, y pues iba uno, se sentaba, escuchaba, terminaba y pues salía uno como entró, ¿verdad? Es decir, pues no nos alimentábamos. Sin embargo, es una bendición que quizás no valoramos los que tenemos la Biblia para poder leerla. Yo no sabía, hasta muchos años después supe, que en mi casa había una Biblia. Fue, creo que hasta que se murió mi papá, o casi por esos tiempos, que yo me enteré que teníamos una Biblia en la casa. Y eso, una vez hablando con mi hermano, yo le decía: es que no tengo Biblia aquí. Y me dice: ¿cómo no? Tenemos una Biblia en la casa. Y estábamos en la casa de mis papás. Y entonces fuimos a la biblioteca y me bajó la Biblia. Y además no era Biblia católica, era la Biblia cristiana. ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo llegó ahí? No sé. Pero en la casa teníamos una Biblia y yo no sabía que teníamos una Biblia. Dios tiene sus designios, no era el momento no sé cuándo llegó esa Biblia, pero sin embargo yo supe que ahí teníamos una Biblia. Pero la Biblia llega. Ahora, las tenemos en las casas, las tenemos bien guardadas para que no se empolven. Y cuando decimos: sí, yo guardo la palabra de Dios, sí, pero la guardo, llego el domingo en la tarde, la guardo y el domingo en la mañana la vuelvo a sacar. No se trata de guardar de ese modo la palabra de Dios, sino de guardarla haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos la palabra de Dios, vamos a dar gracias a Dios y vamos a ocuparla. Este personaje tradujo la Biblia al inglés. También recordemos que en aquellas épocas, dice que en 1524 fue cuando tradujo las Escrituras, se fue a Hamburgo, porque por la persecución pues no pudo hacerla en Inglaterra, se fue a Hamburgo escapar, y en 1524 dice: envió a Inglaterra los 2 primeros evangelios, y habiendo recibido algunos fondos se fue a Wittenberg. Eso es si nos hace conocido ese nombre, ¿sí?, de Wittenberg, ¿sí?, fue donde se pegaron las tesis, ¿verdad?, de Lutero. Entonces, dice que ahí estaba Lutero y otros podían también ayudar a la traducción. Entonces vemos cómo en Europa se inicia ese movimiento de reforma. Yo me he puesto a pensar muchas veces sobre el movimiento de reforma y es interesante cómo aquellos personajes no se quedaron callados. Yo recuerdo hace 3 años, cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, se hizo el culto especial en Entavi. Si no mal recuerdo, fue en el culto de predicación que el pastor hacía mención de algo muy, muy importante que se me ha quedado muy grabado y yo lo he repetido muchas veces porque para mí es muy importante.
La iglesia no vive como debe de vivir. Si me equivoco, pues ojalá nada más sean algunas iglesias, pero las iglesias no están como deben de estar. Las iglesias deberían estar mucho mejor con el temor de Dios. Se han permitido muchas cosas. Y decía el pastor en su sermón, las iglesias están porque las iglesias callan. Cuando algo está mal, no lo decimos. Y el mismo pastor lo mencionaba. Entonces, yo lo había dicho yo antes, pero bueno, el pastor lo dijo, y entonces como ya hay más autoridad cuando lo dice un pastor, el pastor mencionó ese día en el sermón, cuando algo está mal en la iglesia, todos callan por miedo a que los critiquen o a que alguien se vaya de la iglesia o que alguien se ofenda. Dice, si un niño corre, pues ya hace muchos años no permitían que los niños corrieran en el templo. Los callaban, los sacaban. Dice, pero ahora sin embargo, dice, aún a veces la familia del pastor, la esposa, porque es la esposa del pastor, porque es el hijo del pastor, el hijo del anciano, el hijo de alguien prominente en la iglesia, callamos cuando algo está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si el hijo del pastor, el hijo del anciano, el hijo del líder lo hace o el líder lo hace, ¿por qué la iglesia no lo va a hacer? Y entonces en vez de decir, eso está mal hecho, vamos a corregirlo, callamos y la iglesia se va descomponiendo. Hermanos, cuando algo está mal, tenemos que decir que está mal. No vamos a esperar hasta como Lutero, que todo lo que se juntó hasta que llegaron las famosas indulgencias. Y conste que las indulgencias no fueron en ese momento, las indulgencias ya tenían tiempo. Lo que pasa es que en ese momento el Papa hizo un énfasis sobre las indulgencias y eso fue lo que estalló. Pero las indulgencias ya venían de años atrás. Sí, se mencionan las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Un pago para que el alma de una persona salga del infierno o salga del purgatorio. Esa era la enseñanza de las indulgencias. En el momento en que la moneda caiga al fondo del cofre, en ese momento salen las almas. Entonces, eso fue de las cosas más importantes que Lutero combatió, pero no fue lo único, y no era nuevo, y era algo viejo. No tenemos que esperar a que se deformen muchas cosas de la liturgia de nuestra iglesia. Cuando algo está mal, el momento de corregirlo es en ese momento. ¿Cuándo dejaron de hacer lo que la iglesia primitiva hacía? No sé, se fueron perdiendo poco a poco. Hubo momentos así en que una cosa, otra cosa y otra cosa, hasta que pues dijeron, hasta aquí, como dicen, la gota que derramó el vaso. Entonces, hermanos, no podemos estar esperando a que las cosas malas crezcan, ¿sí? La reforma fue algo muy bueno y nos permite actualmente, como decía hace rato, nos permite tener la Biblia para conocerla, para defenderla, ¿sí? Entonces, este señor, Tyndale, tuvo que huir, ¿sí?, de Inglaterra, fue a Alemania para poder obtener la traducción, para poder trabajar en la traducción. Y dice, fue hasta el 10 de agosto de 1536, ¿sí?, que la sentencia de muerte fue pronunciada contra este personaje. Dice, ¿cómo murió? Fue estrangulado y después quemado. Él sí no fue quemado vivo, primero lo estrangularon y luego lo quemaron, ¿sí? Sin embargo, bueno, él murió por defender la palabra de Dios. Dice, su última oración fue, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Para qué? Pues para que los ingleses pudieran leer la palabra de Dios. Otro personaje, Enrique VIII, rey de Inglaterra, dice que era un fiel católico, pero sin embargo apoyaba las doctrinas ortodoxas. Dice, en 1520 escribió un tratado contra los libros de Martín Lutero y fue premiado por el Papa. Él también hizo algo quizás a su conveniencia, porque dice que él trabajó muy cerca del Papa, fue condecorado por el Papa.
Cuando se quiso divorciar, pues le pidió al Papa la autorización y el Papa le dijo, no te puedes divorciar. Pero ya saben cómo es el ser humano, ¿verdad? Entonces, pues no necesito su autorización. Entonces, desconoció al Papa, se divorció y no solamente se casó una ni dos veces, se casó, si no me equivoco, fueron 5 o 7 veces las que se casó este señor, ¿sí? Y dice, seguía siendo católico, se casó otras 4 veces, entonces fueron en total 6, sin autorización del Papa. Dice, él permitió o se dejó influenciar por algunos miembros del Parlamento para permitir la lectura de la Biblia en inglés. Aún cuando todavía seguía siendo católico, bueno, él dio permiso para que se leyera la Biblia. Fue un perseguidor de los luteranos y, sin embargo, todo lo que venía del protestantismo, él no estaba de acuerdo. Enrique VIII murió, dice, y le sucedió Eduardo VI, perdón. Eduardo VI, cuando fue nombrado rey, tenía solamente 10 años. Y entonces, pues le nombraron lo que se llama un consejo de regencia, es decir, para que pudiera él reinar, pero con alguien que le apoyara en el reinado. Hubo un personaje, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, quien influyó en este rey para que permitiera que la reforma, ¿sí?, pudiera tomar parte en Inglaterra. Y entonces fue así como Juan Knox y otros reformadores pues entraron con el protestantismo en Inglaterra. Este rey muere y luego sube la reina María Tudor y vuelven otra vez a combatir el protestantismo. Después de que muere María Tudor, sube Isabel I, quien era protestante. Y entonces, como ven, en Inglaterra estaba el va y viene del protestantismo con el catolicismo. Y es esta reina Isabel I quien permite, ¿sí?, recibir un ejemplar de la Biblia durante su coronación. Y así se establece la lectura de la Biblia en las iglesias y se prohíbe la adoración de la hostia. Entonces, todo esto fue en Inglaterra. Hubo otros países allá en Europa que también apoyaron esto que se estaba trabajando en contra del papado. Entra la reforma en Holanda. Vamos a ver qué dice la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículos, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. La palabra de Dios a veces entra fácilmente, pero muchas veces entra muy, muy, muy difícil. Hay muchos que combaten la palabra de Dios. Sin embargo, bueno, pues Holanda también no fue la excepción. Y pues la palabra entra en Holanda. Fue en 1609 cuando se reconoce la palabra, cuando dice, bajo la dirección de Guillermo el Taciturno,
dice, se obtuvieron la independencia de España, y al obtener la independencia de España, Holanda, permiten el protestantismo. Cuando estaban bajo el poder de España, pues España era una potencia católica, estaba dominada por el Papa, y entonces no se permitía, y todo lo que iba o se trataba de hacer, pues lo combatían. Sin embargo, Holanda se menciona que fue una gran cuna de reformadores. De ahí hay un hombre, Erasmo, de Rotterdam, que fue uno de los grandes líderes que trabajaron con la Reforma. No estaban a favor de todo lo que se estaba haciendo en Roma, estaban demostrando que todo lo que tenían de doctrinas, de prácticas, de costumbres, estaban mal, eran erróneas. Hubo también reforma en España con todo el trabajo que presentó esto. Sin embargo, hubo también mártires que trabajaron ahí. Uno de ellos, dice, fue Francisco San Román, quien era comerciante de la ciudad de Burgos, y cuando dice que oyó cantar una suave melodía enfrente de un templo, entró y escuchó el sermón de un pastor llamado Jacobo Spreng. El pasar enfrente de un templo, ha habido muchos testimonios de personas que por un himno, por una alabanza, se acercan al Señor. Este personaje escuchó, dice, y entró y se acercó al pastor, quien dice que aparte que lo llevó a su casa, pues le estuvo enseñando hasta que, pues convencido de lo que la palabra de Dios dice es lo correcto y es la verdad, pues trabajó mucho más en la Reforma también en España. Hubo otros personajes también de España que trabajaron no solamente exponiendo lo que la palabra de Dios dice, trabajando en traducciones, sino que lo más importante es que fueron mártires, es decir, sufrieron, murieron por defender la palabra de Dios. Y repito, ¿cuántos de nosotros somos capaces de defender y de trabajar y de permitir o colaborar para que la palabra de Dios se extienda? Ahí de España salieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Se les hace conocidos los nombres? Exactamente. Nuestra Biblia, al principio, dice antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Estos dos grandes hombres usados por Dios fueron aquellos que trabajaron en la traducción al español de la palabra de Dios. Todos estos fueron hombres y hubo también muchas mujeres que escucharon la voz del Espíritu. La pregunta para el día de hoy, hermano, es: ¿usted escucha la palabra del Espíritu? ¿Abre, lee, estudia, comprende lo que Dios nos dice? Damos gracias a Dios por 503 años de la Reforma, pero no se trata solamente de dar gracias por ello, sino de trabajar por Dios, de ser fiel, de ser activo, de entregarnos al Señor y, si fuera necesario, dar nuestra vida. Luchar por la pureza, no quedarnos callados. Muchos en algunos lados dicen: no lo digas, mira, así estamos bien,
así se ha trabajado siempre. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer algo que no es correcto? Lo no correcto es quedarse callado. Si algo está mal, hay que corregirlo. Si podemos mejorarlo para servir a Dios, debemos mejorarlo. Pero sobre todo, si alguna doctrina está mal, se debe de hacer, se debe de corregir. Si la disciplina está mal, se está relajando, hay que corregirla en el momento, no esperar hasta que hay otros reformadores y necesitemos que mueran otros para poder continuar con una vida limpia, fiel a Dios. Quiera el Señor que nos permita valorar y dar gracias a Dios por todo aquello que aquellos hombres lucharon, dieron su vida, la dieron por el Señor, la dieron por Dios, para que nosotros podamos leer y estudiar la palabra de Dios. Demos gracias. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por aquellos hombres que tú usaste para que nosotros tengamos tu palabra en nuestros idiomas, Señor, no solamente en español, sino en todo el mundo, tu palabra sea traducido. Gracias por aquellos reformadores, gracias porque ahora nos permites disfrutar de todo esto, Señor. Permite que así lo podamos mantener siendo fieles a ti. Por Cristo Jesús te pedimos y agradecemos. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora hagámoslo con mucho gozo y con alegría cantando el himno número 189. Castillo fuerte es nuestro Dios. Soy
Ahora vamos a tener la oración de despedida y el Padre Nuestro, que estará a cargo de nuestro hermano Raúl Montaño. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido en este día tener nuestro culto y vamos a terminar con la oración final. Padre nuestro, te damos gracias porque en tu misericordia nos permites haberte alabado, haber escudriñado tu palabra, haber orado. Y en todo, Señor, sabemos que tú estás presente. Gracias por todo esto. Te rogamos que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, la sigas guardando en el hueco de tu mano para que sigamos recibiendo bendiciones tuyas. También gracias por las pruebas, porque nos fortalecen. Gracias por todo, Señor. Sé tú siempre bendito y sé siempre, Señor, glorificado por todo tu pueblo. Gracias por todo esto, Señor, y lo hacemos en el bendito nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, quien orando nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos despedimos de la casa de nuestro Dios cantando con mucho gozo el himno Confiar en Jehová. Himno Confiar en Jehová. Hermanos, no se nos olvide que debemos de tener consagración por familia. Los invito a que se consagren delante de Dios, cada quien en sus hogares.